Bienvenidos a otro programa en De Política y Trabajo. Yo soy Azu y desde aquí les mando un saludo muy grande a todos nuestros videoescuchas. Agradecemos que estén aquí con nosotros, acompañándonos como cada 8 días en este su canal. Bueno, pues esperamos que se encuentren todos ustedes muy bien. Y bueno, pues a quienes tuvieron la oportunidad de descansar en estos días de muertos, pues esperamos que este pequeño asueto les haya sido de provecho, que hayan descansado y que hayan visitado a sus muertos para quien tuvo la oportunidad. Bueno, pues a quienes nos sintoniza por primera vez, queremos comentarles que nosotros somos un canal pequeño, un canal en crecimiento, que nuestro equipo también es pequeño, pero fuertemente comprometidos con este proyecto en particular. Bueno, pues nosotros abordamos diversas problemáticas políticas y sociales que acontecen en nuestro país desde una perspectiva crítica y profesional. Nosotros no somos periodistas, ni informadores u opinadores. Nosotros somos un pequeño grupo conformado por profesionales de las ciencias sociales y de las humanidades. Y bueno, también conformado por activistas que, como el profesor Rubén, estamos aquí con la única intención de contribuir a la formación política de nuestra sociedad que tanto hace falta. Bueno, pues nosotros somos un equipo de trabajo independiente. Construimos este proyecto sin tener que rendirle cuentas a ningún partido ni a ninguna institución. Pues bueno, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero lo reiteramos una vez más. Bueno, pues el financiamiento que impulsa este pequeño proyecto sale de nuestros propios bolsillos, del bolsillo de nadie más, del nuestro solamente. Y bueno, pues desafortunadamente no contamos con las herramientas tecnológicas que nos permitan proyectar nuestro programa a la hora indicada, a la hora que inicialmente está programado. Pues esperamos en ese sentido su comprensión y para evitar más retrasos, hemos decidido cambiar el horario de nuestro programa, pues a partir del próximo sábado estaremos proyectando nuestro programa a las 21 horas, es decir, a las 9 de la noche, pues esperamos que nos acompañen en este nuevo horario para platicar juntos acerca de estas problemáticas que acontecen en nuestro país. Bueno, pues después de esta pequeña introducción y de anunciarles que cambiaremos el horario de nuestro programa, pasemos al tema del día de hoy. Pues bien, les comento que ya desde hace algunos programas habíamos querido tratar el tema que hoy les presentamos, el relativo a la relación de poder político con la prensa en nuestro país. Este tema, como ya lo hemos dicho, habíamos querido tratarlo, desde hace ya algunos meses, pero hasta ahorita se nos presentó la oportunidad. Consideramos que el nuevo escenario político que impera en nuestro país, sobre todo desde el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en el 2018, ha ofrecido nuevas variantes por lo que toca la relación entre los medios y el poder. Es mucho lo que se dice sobre la prensa en nuestro país. Se dice que es una prensa chayotera, que tenemos uno de los mayores índices de homicidios hacia periodistas en el mundo. Figúrense qué grave es esto. Bueno, pues también se dice que la prensa forma parte del bloque conservador opuesto al actual gobierno. Se dice que la prensa se ha trasladado a las redes sociales, etcétera. ¿Cómo es la prensa en nuestro país? Desde su nacimiento, a lo largo de toda su historia, ¿de qué forma ha evolucionado la prensa en nuestro país? Bueno, como su nombre lo indica, la palabra prensa hace referencia al acto de prensar o presionar un objeto contra otro. En este sentido, la prensa queda asociada etimológicamente a la imprenta mecánica que presionaba unas placas de metal
con el texto impreso sobre el papel, pues para poder dar origen así a los libros o a los periódicos, de ahí su nombre, prensa. Si bien resulta muy difícil establecer cuál fue el primer periódico creado por el hombre, se tiene certeza de que algunos de los primeros periódicos, tal y como lo conocemos hoy en día, fueron publicados alrededor de la década de 1580 en Alemania e Inglaterra. Imagínense, desde 1580. Con posterioridad a estos, el fenómeno de la prensa como tal sería replicado a lo largo y ancho de toda Europa, no únicamente con la intención de informar a los habitantes de aquellos reinos, sino incluso con la intención de propagar y difundir cualquier tipo de ideas políticas, cualquiera. Ahora bien, con la llegada de los conquistadores europeos al Nuevo Mundo, llegaron también algunas innovaciones tecnológicas. Ustedes estarán preguntando, ¿cómo cuáles? Uno de ellos es la imprenta, atribuidos a estos, pero debe destacarse que tal y como sucede con muchas otras atribuciones, como las matemáticas, la química, el derecho, la filosofía, la imprenta como tal no fue una tecnología creada por los europeos, nada de esto. Esta tecnología fue creada por otros pueblos, en este caso, los chinos. Ya en algún momento dedicaremos un programa a hablar de los mitos que rodean al conocimiento y de su origen. Un tema muy interesante, por cierto. Pues bien, mencionábamos que con la conquista del Nuevo Mundo llegó también la imprenta, aunque de manera tardía. Por lo que toca al virreinato de la Nueva España, en un primer momento el uso de la imprenta fue destinado exclusivamente a la iglesia y a la administración por parte del gobierno virreinal, exclusivamente, nada más. Bueno, pues durante los primeros 2 siglos del virreinato, la imprenta no tuvo un uso más allá que el eclesial y el administrativo, pues solamente ellos podían hacer uso de la imprenta. Ahora bien, sería hasta el año de 1722 cuando la historia de nuestro país registra el primer intento por publicar un periódico propiamente dicho. Este es la Gaceta de México. Esta gaceta resultaba ser una publicación que contenía noticias de diversa índole, sobre todo aquellas provenientes de España. En ella se hablaba de literatura, se recomendaban libros, se daba cuenta de la llegada de algunos funcionarios de alto cargo de la época, se comentaban algunos avances científicos de la época también e incluso se incluía, aunque ustedes no lo crean, una sección de nota roja. Bueno, pues tanto la Gaceta de México como los diarios que le siguieron, básicamente mantenían un perfil informativo, práctico y útil para la vida cotidiana de las sociedades novohispanas. Durante prácticamente todo el siglo XIX, los periódicos novohispanos se orientaron hacia la información del día a día del mundo virreinal, nada más. En estos periódicos no existía el impulso hacia el debate de las ideas políticas o religiosas, y mucho menos hacia el cuestionamiento del orden político y social prevaleciente en esa época. Nada de eso. Este giro se daría hacia las primeras décadas del siglo XIX, con el surgimiento de la prensa independentista. El primer exponente de este nuevo periodismo crítico hacia el sistema de poder sería el periódico insurgente denominado El Despertador Americano, publicado entre 1810 y 1811 más o menos. Pues bien, a partir de este momento, la difusión de las ideas políticas a través de un medio escrito sería una constante, sobre todo para aquellos movimientos políticos que en un sentido o en otro, pues buscaban la transformación política y social de nuestro país y por eso utilizaban este medio para hacerlo. Pues bien, la importancia de publicar ideas políticas a través de un medio escrito, como ya habíamos comentado, sería tan grande que ya para el año de 1857
sería elevado a rango constitucional este derecho. Así es. Sin embargo, a pesar de contar teóricamente con la libertad para hacerlo, la prensa mexicana siempre se mantendría atado por el contrapeso del poder político, quien decidía, en última instancia, qué publicación podía ver la luz y qué publicación debía ser completamente censurada. Bueno, pues con la llegada del siglo XX y de las ideas revolucionarias, muchos grupos se sirvieron de la prensa escrita para difundir sus ideas políticas y de esta forma, pues, impulsar un cambio de régimen. De entre los exponentes más destacados del periodismo revolucionario, debe mencionarse el caso de Regeneración, órgano periodístico del Partido Liberal Mexicano encabezado por los hermanos Flores Magón. Bueno, pues esta primera aparición de la publicación de Regeneración vería la luz hacia el año de 1900. Debe mencionarse, no obstante, que el poder político establecido en este caso el porfiriato, también se sirvió de la prensa, de una prensa oficial, pues para consolidarse y legitimarse políticamente. Como máximo exponente de esta prensa oficialista, durante la década del Porfiriato, destaca el caso del Imparcial, órgano periodístico encargado de justificar a plenitud todas las acciones del gobierno porfirista, todas. Bueno, pues como puede verse, la historia de la prensa en nuestro país se destaca ya sea por su apego y legitimación al poder o bien por su crítica encarnizada hacia este, los dos opuestos. Hablar de prensa y poder en nuestro país es hablar de una relación histórica, una relación muy grande, muy larga, que a pesar de los cambios que han sobrevenido, dicha relación se mantiene. Pero nos preguntamos, ¿cuáles son estos cambios que se han dado al interior de la prensa en nuestro país? ¿Sigue habiendo una prensa oficialista? ¿Qué dicen nuestros videoescuchas? ¿Se mantiene el chayote en nuestro país o no? ¿Tenemos actualmente una prensa crítica? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre el periodismo crítico y el periodismo golpeador? Pues bien, estas y otras preguntas estaremos tratando aquí el día de hoy, pero antes acompáñenme a saludar a nuestro compañero, el profesor Rubén Darío Arechiga. Vamos. Hola, profe. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, profe? ¿Qué nos platica? Mira, pues regular, si no es que mal por el contexto mundial, ¿no? Está espantoso, pero finalmente hay alicientes a nivel nacional y de manera más particular hay alicientes que tienen que ver con nuestro proyecto, el del canal de política y trabajo, ¿no? Ya vamos en el número 23. Híjole, está padre eso, ¿no? Suena interesante. Pero bueno, hay muchas cosas que hacer y pues el día de hoy nos toca hablar a propósito de un autor, Edgar Morin, que es el autor de un libro muy interesante que se llama La prensa inmunda. Y luego entonces, en esta perspectiva, pues la pregunta que deben seguramente haciéndose ahorita nuestros seguidores, los que están viendo y oyendo nuestros programas, es la pregunta: ¿quién es Edgar Morin, no? Y bueno, en esas andamos. Él es de formación periodista, tiene un doctorado en antropología, ha escrito 3 libros, pero se asume fundamentalmente eh, pues como investigador. Claro, la influencia del periodismo y de la antropología y muchas otras cosas más han venido orientando sus investigaciones. Eh, Actualmente es docente en la UNAM, en periodismo, pero hace años daba clases en el posgrado de Tecamachalco, donde la mafia pianista encabezada por Ricardo Tena, un cuate que merece estar en la cárcel, y un acosador que siendo funcionario, pues se aprovechaba de la situación para acosar estudiantes y profesoras, ya lo corrieron, ¿no?
Esa mafia, pues por ahí corrieron a varios colegas del posgrado, a Rubén Cantuchapa, a Roque Carrasco, a Francisco Cruz, y fíjate que pues ellos lo único que hacían, o hacíamos, porque éramos pues, un grupo ni siquiera organizado políticamente ni académicamente, era lo de pues, mejorar la situación académica del posgrado, en la perspectiva de la lógica de la técnica al servicio de la patria, que es una formulación del Politécnico, ¿no? Y bueno, aunque no se asume como periodista, Edgar, según mi punto de vista, él es un escritor público. Así se les llamaba a los periodistas en el siglo XIX. Bienvenido, Edgar. ¿Qué tal, Rubén, Azucena? Un gusto saludarles a ustedes y a su auditorio. Gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Edgar, bienvenido a tu canal. Muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Pues vamos a tratar temas muy interesantes, Edgar. Bienvenido nuevamente. La prensa y el poder han mantenido casi siempre, desde sus inicios, una relación muy cercana, en ocasiones de confrontación, en otras también de franca cercanía. Pero en este sentido, ¿qué nos puede decir usted, profe, de esta relación entre el poder político y la prensa? ¿Cuál es la función que actualmente desempeña la prensa? ¿Qué nos puede decir, profe? Mira, dado que el tema tiene que ver con una publicación que enfrenta esto, bueno, es importante que tú, que mi persona, planteemos nuestro punto de vista a propósito de esa misma temática. Eh, y una primera idea que me interesa plantear tiene que ver con la delimitación operativa de lo que se dice periodismo. La prensa, pues, si es que la prensa, pienso, es una publicación periódica, entonces, además de los periódicos, las revistas que se editan periódicamente son parte de ella, incluyendo, claro, sin duda, la literatura. ¿Cómo se inició esto por acá y en muchos otros lados? Pues tiene que ver con las llamadas gacetas de México, España y de muchas naciones, fundamentalmente europeas. Esas fueron el inicio de publicaciones periódicas. En nuestro caso fue prensa del virreinato, las Gacetas de México, en la medida en que quien la fundó era el poder de los poderes. Y en ellos tuvieron de socios la jerarquía católica, un poder importante, y el representante de la monarquía española. En el caso de esa prensa en nuestro país, su tarea fue la de articular esos dos poderes, entremezclados, pues. A diferencia de la prensa que nace con la Revolución Francesa, resulta que esta tuvo como objetivo resaltar los ideales de igualdad y fraternidad. Un ejemplo de este tipo de prensa, orientada a la difusión de las ideas liberales en nuestro país, fue el periódico El Despertador Americano. Periódico que, por cierto, ayudó mucho a impulsar la lucha por la independencia. En ese nuevo contexto político, durante la monarquía de Iturbide, hubo una intencionalidad clara de ejercer la libertad de opinión. Entre otras cosas, se buscaba contrarrestar el discurso oficial de aquel gobierno. Si bien existía una prensa que buscaba contrarrestar el discurso oficial, obvio, también existió una prensa que buscaba ser partícipe del reparto de la hacienda pública. En ese sentido, esta prensa no buscaba la difusión de nuevas ideas en México, sino acceder al reparto del poder político y económico. Esa primera aproximación pues, me lleva a sacar una conclusión. La prensa es un poder, es un poder. Y el ejercicio gubernamental de esta conlleva una disputa por el poder. Y a pesar de la disputa, resulta que frecuentemente se ponían de acuerdo, mediante negociaciones económicas al seno de los de arriba. Otras prensas, contrarias a profundidad con gobiernos, como Regeneración con los Flores Magón, o el Diario del Hogar dirigido por Filomeno Mata, me lleva a recuperar el término de escritores públicos.
nombre adjudicado a los periodistas en nuestro país en el siglo XIX. Ese modelo de periodismo que tiene y tuvo como objetivo informar sobre situaciones de interés público, informaba y al mismo tiempo, en el ejercicio de esa práctica, se sostenía económicamente a través de la venta de su tiraje. En este sentido, la publicidad, los chayotes y los negocios privados no eran la fuente de ingresos de este periodismo. Claro, el riesgo que asumía este tipo de periodismo era la clausura de sus imprentas, la detención arbitraria bajo cualquier pretexto, e incluso el asesinato de los periodistas. Esta lógica no ha cambiado mucho hasta nuestros días, ya que en nuestro país, sobre todo en los estados, se siguen asesinando a periodistas. Nuestra prensa nunca ha sido validada socialmente. Como ejemplo de ello, tenemos que los tirajes del Imparcial, de 100,000 diarios, durante el porfirismo, se consumían exclusivamente por la burguesía de aquella época. Un ejemplo actual de esta lógica lo representa el Universal, cuyo tiraje apenas rebasa los 100,000 ejemplares. Pero el Universal es comprada mayormente por los avisos de ocasión, más que por seguidores de sus noticias. Sin embargo, más allá del déficit de lectores, representa un gran negocio para la prensa, no por la venta, sino por los compromisos empresariales con el poder en turno, el gobierno en turno. ¿Y por qué no? También con empresarios a favor o en contra del gobierno actual. Este proceder representa compromisos que incluyen el obscurecimiento de algunos hechos, tergiversación de los mismos, falsedades para favorecer a gobiernos municipales, estatales y federales, o desprestigiar mediante cualquier forma a políticos del gobierno u opositores al gobierno, dependiendo quién los contrate. Un personaje ganancioso de esa lógica, el menos leído de la prensa, es el de los especialistas, entre comillas, que no tienen formación académica suficiente y, como sabelotodo, opinan de economía, política, religión, historia, filosofía, etcétera, etcétera. Estos personajes, por cierto, reciben salarios no registrados en Hacienda de la prensa para la que escriben. A ello habría que agregar las jugosas ganancias que reciben por difundir sus inmundicias. Dichos pagos son hechos por políticos y empresarios. Hay múltiples ejemplos de esta práctica. Solo mencionaré uno de ellos. Seguramente algunos de ustedes lo conocen. Se trata de Leo Zuckerman, nieto de un luchador social como pocos, y que, para desgracia del apellido, es la mediocridad andando. E igual que muchos neoliberales, buenos para venderse haciendo prensa inmunda. Continúo mi intervención comentando la relación el PRI con la prensa, abarcando dos periodos. El primero desde 1946 hasta el año 2000. El segundo de 2012 a 2018. La dupla PRI-prensa, fundamentalmente en los periódicos El Universal y Excelsior, fueron de una funcionalidad excepcional. Los boletines de prensa de los gobiernos federal, estatal y municipal, enviados desde la Secretaría de Gobernación y de las secretarías de gobiernos estatales y municipales, eran la única noticia política. Y más allá de eso, híjole, los que se brincaban la tranca, pues ahí está la bala de por medio, ¿no? Hay muchos periodistas asesinados en diferentes momentos de la historia de este país. Pero bueno, había una publicación estatal, el Nacional. Sobra caracterizarlo, es obvio. Era publicidad, publicidad y publicidad. Y luego también encontramos un periódico, pues ahí medio híbrido, ¿no? El Día, dirigido por Enrique Ramírez y Ramírez, al mismo que lo bautizaron como el Chaquetas y Chaquetas, porque chaqueteaba con frecuencia. Y brincó, por ejemplo, de ser de la izquierda más o menos radical, pues a la época del PRI. En ese periódico había una lógica, pues híbrida, de alguna manera.
que podría estar en la perspectiva de la dicta blanda, es decir, cerca del gobierno, pero con cierta inclinación al nacionalismo, inexistente, por cierto, en ese momento. El caso de la toma de Excelsior es un caso medio excepcional, ya que en el sentido estricto la cooperativa fue una prensa discreta en su actuar. No fue oposición fuerte. Todo apunta, según mi punto de vista, a diferencias pues, de orden personal, mezcladas con lo político, con Scherer, su director. Esto propició la represión. Esto que estoy comentando, por cierto, lo digo sin desconocer que su director fue un periodista respetable. Y lo más importante de su trayectoria la realizó en la revista Proceso. Revista que, por cierto, ahora no tiene nada que ver con su origen. El chayote en grande en gobiernos del PRI fue con el asesino en serie, el padre del neoliberalismo, Carlos Salinas de Gortari, donde gastó todo lo que fue necesario para, mediante fallotes, lograr una legitimidad social después del grandioso fraude electoral de 1988. El chayote que recibían estos terminó por convertir a dos publicaciones periódicas, Nexos y Vuelta, en una prensa revisteril al servicio del neoliberalismo. El extremo de esa situación fue que Aguilar Camín, asesor de Carlos Salinas de Gortari y principal figura de Nexos, escribió una novela titulada Morir en el Golfo, para justificar la detención de La Quina, dirigente del sindicato petrolero. Y claro, esto le dio pues, ingresos extraordinarios. Y todo ello para justificar la detención de La Quina, dirigente del sindicato petrolero. Pero el otro grupo, el de Vuelta, también fue recompensado. Se dice por muchos cercanos a la política de aquellos tiempos, que Octavio Paz fue el Premio Nobel de Literatura por sus servicios a ese grupo, a los neoliberales salinistas. Y su compañero de grupo fue recompensado por $1 millón por cada uno de los originales de los números relativos a la historia presidencial del país. Esto según informes de funcionarios de la presidencia. El gobierno de Peña, pues obvio, no cantó mal las rancheras. Eran del mismo grupo, de la misma lógica, etcétera. Repitió el modelo de periodismo del mundo. Y se dice que rebasó el gasto de sus antecesores priistas. No hay que olvidarse que la figura de Peña Nieto era inexistente políticamente, pero que, gracias a los medios de comunicación, pues lo pusieron en las estrellas y le dieron oportunidad ellos para ser candidato a la presidencia. De Fox y Calderón, pues, pues repitieron la historia, ¿no? Porque recuerdan ustedes que ya el PRIAN existía. Repitieron el modelo de prensa inmunda. El primero fundamentalmente porque sus declaraciones eran inentendibles y esto obligó a tener una traducción con la frase inicial, lo que quiso decir el presidente, entre comillas. Y Calderón, bueno, pues tuvo que reproducir este mecanismo, pues por otra vez el gran fraude electoral por el que llegó al poder. Continúo ahora comentando lo que tiene que ver con lo que es propio de un nuevo gobierno. Ni PRI ni PAN, pero bueno, puede haber incluso algunos elementos semejantes, ¿no? Una novedad no vista en gobiernos anteriores, sin duda tiene que ver con la famosa mañanera, misma que rompe con los informes anuales acartonados, con los informes constantes, para mostrar, entre comillas, la transparencia gubernamental de este gobierno. Más allá de que se cumple este objetivo, hay otros objetivos que aparecen y que son seguramente parte de la estrategia política del presidente. El discurso presidencial diario cumple con sus seguidores incondicionales mediante este ritual. Y claro, los integra, con lo que ratifica diariamente su relación con ese conjunto social, ya que provoca diálogos en sus seguidores con los contrarios.
A la vez va dirigido a los conservadores para propiciar reacciones. Ambos colectivos, conservadores y el de apoyo incondicional, se enganchan en lo que dice AMLO. Es decir, todo apunta a que otro objetivo es imponer la agenda de discusión cotidianamente. Claro, igual los apoyadores críticos no están fuera del público. Entre los llamados por él intelectuales orgánicos del conservadurismo y las empresas periodísticas que los apoyan, tenemos el Grupo de Monterrey, representando el periodismo por el diario Reforma. Una y otra vez son cuestionados por el presidente con la acusación de ser chayoteros y, por cierto, en la mayoría de las veces, no hay duda, han ganado a pulso esa caracterización. Sin embargo, esos chayoteros, según un analista, que vayan ustedes a ver si realmente lo es, de Reforma, afirmó en una entrevista que los ingresos de los críticos de AMLO han aumentado sustancialmente por su actuar como analistas en el periodo de la Cuarta Transformación. Cuando afirma AMLO que el pueblo más politizado del mundo es el de nuestro país, por la revolución de las conciencias, al creérselo los incondicionales, genera un apoyo más consistente en los procesos electorales. Ya que se ha visto que en situaciones políticas no electorales está solo. Incluso Morena, su partido, y sus representantes en el Poder Legislativo y en gobiernos estatales y municipales están en caminos distintos a la agenda presidencial. Ellos no se enganchan con lo que dice cotidianamente el presidente. Ante debilidades de la comunicación social del gobierno federal, el hueco lo llenan nuevos comunicadores, la mayoría de las veces no profesionales, las benditas redes sociales, mismas que no podemos generalizar, no hacen su agosto en agosto, sino que todo apunta a que hacen su agosto en el sexenio en curso, nada más y nada menos. Insisto, no todos. Por cierto, muchos de estos con millares de seguidores. Igual que los conservadores, dan noticias falsas, medio falsas, o tergiversadas. Ellos viven engañando al público simpatizante de AMLO. Es cierto, no tiene ingreso del dinero público, pero sí de lo que generan los miles y miles de seguidores que suponen que son parte activa de la Cuarta Transformación. Y aún siendo reconocidos como poco profesionales, viven de sus cuentos. Mejor que muchos profesionales del periodismo, por cierto. Son tan falsos como los billetes de 2 pesos. No hay duda. Son vividores de la situación existente. No se venden con el gobierno. Estafan a su público. Sin embargo, su actuar no es despreciable políticamente. Ellos son el vehículo para hacer llegar a un sector del pueblo con limitada formación política lo que supuestamente dijo el presidente. Pero también sirven para combatir a los conservadores. Poco sabemos de lo que sucede entre el poder de la prensa chaotera y dependencias del gobierno federal y gobiernos estatales y municipales. Hay que investigar cómo se da esa relación. Es probable que en el caso de los gobiernos estatales y municipales, que la relación sea tersa, igual o parecida a cuando gobernaba el PRI, el PAN o el PRD, ya que, recordemos, muchos de esos gobernadores y presidentes municipales dieron el brinco a Morena, ya que AMLO era presidente. Por lo anterior, reconociendo que el poder tradicional de la industria del chayote está en declive, no hay duda, y que los negocios empresariales cruzados con la prensa y los gobernantes también. Resulta que la prensa inmunda todavía está viva, debilitada, pero no ha muerto. Igual, la prensa publicitaria en la política sigue siendo patrimonio de conservadores y progresistas. En el libro Prensa Inmunda de Edgar Morin encontraremos la posibilidad de atrevernos a pensar en un periodismo que tenga como tarea el dar cuenta del interés público. Ese libro, sin duda, debilita la prensa inmunda, pero sigue viva.
Más allá de los negocios inmundos, le apostamos a cosas como las que está haciendo Edgar Morin. A esa prensa le apostamos, sin ser periodistas, por cierto, desde Política y Trabajo. Sin duda participaremos en esa tarea. Gracias. Bueno, pues pasamos a lo importante de esta sesión de nuestro programa de Política y Trabajo, para darle la palabra a Edgar, que pues queremos oír su punto de vista, que bueno, ya está escrito pues en su libro último, Prensa Inmunda, con respecto a algunas cosas que nos parece que serían de utilidad para dar a conocer finalmente las reflexiones de Edgar a propósito de Prensa Inmunda. Edgar, una primera pregunta tendría que ver con lo siguiente. ¿Cuál ha sido la relación histórica entre la prensa y el poder político en ese país? Bueno, pues es una relación históricamente complicada, diríamos que casi sadomasoquista. Y esta relación tiene una suerte de mancha original. En el origen de la prensa, siglo XVIII, digamos, para el mundo occidental, lo que vamos a encontrar es, desde entonces, el problema es si los periodistas son o no instrumentalizados. Entonces, esa suerte de pecado o mancha original, más bien mancha original, no pecado, es una mancha original, surge con la Ilustración, porque ahí se va a configurar lo que después, o sea, en el siglo XX, vamos a entender por periodismo. Entonces, ese es digamos, la mayor tensión de esta relación casi sadomasoquista entre unos y otros. Y el problema para los periodistas es ser o no instrumentalizado. ¿Por quién? Por los poderes en turno. Puede ser político, económico, criminal, sindical, etcétera. Había muchos grupos de interés o muchos actores políticos que tienen poder como para instrumentalizar a la prensa, porque habría que entender que no es la prensa algo homogéneo, si no es lo mismo la prensa en un lugar como la Ciudad de México que en un lugar como un municipio de la Sierra Tarahumara. Hay, digamos, escalas. No es lo mismo la prensa militante que la prensa industrial. El modelo que ha funcionado en el siglo XX o el modelo hegemónico del siglo XX, pues es el de la prensa industrial, con sus pros y contras, por supuesto, pero ese es como el modelo. Pero eso no significa que haya una sola forma de hacer periodismo o de ser periodista, ¿no? De hecho, pues bueno, yo no me asumo periodista, sino más bien hago periodismo en ocasiones, pero significa que no es algo tan homogéneo como muchas veces se supone el periodismo. Entonces, esa sería como la relación compleja con el poder y su mancha original que viene desde el siglo XVIII, cuando se configura esto, que es justamente si se instrumentalizan o no al servicio de un poder determinado. Oye, Edgar, a propósito de esta respuesta que nos estás dando, ¿cómo se expresa más o menos esto en este país? Después de la revolución, que se utilizaba propaganda, los distintos grupos en pugna, se institucionalizó la revolución y ahí pues tendremos el esplendor de esto que ya popularmente se conoce como el chayote. Hay muchas formas de corromper. El sistema político mexicano tradicional, digamos, encontró como muchas de estas formas de poder hacerlo. Está desde el típico sobre, que ya ni siquiera se le llama chayo o embute, ahora se le dice de otras formas. Y eso depende de cada fuente, porque los periodistas cubren fuentes de información. Entonces, esa sería como una característica importante, pero hay formas más sofisticadas también de corromper, como los regalos, las preventas, las exclusivas noticiosas, la publicidad. Entonces, el sistema político mexicano desarrolla justamente una serie de variantes de estas formas de controlar, contener, someter a los periodistas y que son pues,
formas de una relación, digamos, corrupta e institucionalizada. Pero también habría que distinguir que no habría un solo tipo de periodistas. ¿Qué significa esto? Que contra lo que, bueno, mucha gente desconoce, no es lo mismo el reportero, porque se tiene un jefe que cubre un hecho noticioso, que el editor de la información, que quien cabecea esa información, que el jefe de edición, que el jefe de información, que los directivos o los ejecutivos. Básicamente estamos hablando de un sistema autoritario, jerárquico, donde pues igual tú eres un reportero bien intencionado, joven, cubres un hecho noticioso, pero resulta que ese hecho noticioso, en el proceso de elaboración de una noticia, puede verse contenido, sometido, transformado y manipulado, por supuesto. Entonces es un proceso, la información es un proceso industrial, proceso noticioso también, e intervienen distintos actores. Entonces en esta configuración de la noticia, pues obviamente hay manipulaciones y se han cambiado las formas, o habría, digamos, una gama más o menos amplia de formas de corromper o de controlar periodistas, además de esto que pues, los académicos llamarían lo ideológico, pues que uno esté convencido de ser siervo, pues, para decirlo coloquialmente, ¿no? Cuando uno autoasume que ese es su papel de ser instrumento de, bueno, pues tendríamos también estas expresiones. Esto mismo le ha pasado a los dueños, porque no es lo mismo, insisto, el reportero, la maquinaria que hace funcionar los periódicos, o sea, con los ejecutivos, que los dueños, pero también a estos les ha pasado el mismo problema de cómo relacionarse con el poder, y pues muchos están convencidos de ello, ¿no? Lo estaríamos viendo hoy día, incluso la defensa de algunos medios de comunicación, la defensa del régimen llamado neoliberal o el ataque a la autodenominada 4T, ahí veríamos algunos de estos ejemplos así con mucha claridad, ¿no? Si hay intereses económicos que se afectaron y también hay asuntos ideológicos que están en disputa. Pero, insisto, tampoco es nuevo, es un proceso que viene por lo menos desde el siglo XVIII por buena parte del mundo. Me parece interesante, recuerdo en la lectura de tu libro, de La Prensa Inmunda, eh, lo que dices a propósito de los negocios que se dan entre empresarios de los medios de comunicación y el poder político, ¿no? Ese es un elemento creo que muy novedoso porque se trasladan entonces contratos del servicio público a esos empresarios y luego se convierten en constructores o en muchas otras cosas más que son negocios independientemente de los medios medios de comunicación. Oye, y a propósito de las variadas expresiones del periodismo, de repente hay unos que asumen que un principio fundamental del periodismo tiene que ver con una posición crítica. ¿Qué piensas alrededor de esto? Es que, digamos, si decimos que el periodismo tiene esta mancha original que se remonta al siglo XVIII, donde uno es o no consciente de ser un instrumento al servicio del poder, esto obviamente desde entonces pues trajo una contrapartida, es decir, actores, periodistas pues, o intelectuales que utilizaban la herramienta del periodismo pues para formar esto que entonces era la naciente opinión pública. Este modelo, o este es un modelo que después en el siglo XX se convierte ya en prensa industrial. Es decir, la información es una mercancía que tiene un valor de uso, pero también un valor de cambio. Ese es el modelo hegemónico, pero no es el único. Habría en contraposición a este modelo, y esto lo podríamos ver ahora, en muchas comunidades hay una suerte de mezcla entre el activista social y el periodista. Y esto es una novedad, porque este modelo de la prensa como una mercancía obviamente tiene muchos intereses. Y estos intereses lo que hacen es que mucha información no llegue. Pondríamos un ejemplo concreto. En zonas donde hay recursos naturales importantes en el subsuelo, México, América, Centroamérica y el mundo, lo que vamos a encontrar es que hay asesinato de activistas sociales.
Pero resulta que muchos de estos activistas, antes de ser asesinados, pues buscaron a reporteros y a periodistas, pues para dar a conocer lo que estaban haciendo o las amenazas que había. Piensa en mineras, piensa en tráfico de especies, tráfico de maderas preciosas, estados como Michoacán, piensa en gas natural, la cuenca de Burgos, Tamaulipas, Nuevo León, etcétera. Lo que encontramos es que Veracruz también, muchos de estos activistas buscaron periodistas, pero no pudieron publicar o dar a conocer esta información. Entonces ellos empezaron a utilizar el periodismo para crear nuevos medios. Piensen en radio comunitaria, bueno, piensen un poco también lo que ustedes están haciendo gracias a esta revolución de la infotecnología. Entonces, habría otra corriente importante que mezcla al periodismo con el activismo social. Y eso es, digamos, otra corriente importante. Y habría una más, pues, que es la de que tiene que ver mucho con revoluciones, ¿no? La Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, es decir, la prensa militante. También desde el siglo XVIII, pero sobre todo en el XIX, surge esta corriente que básicamente son propagandistas. Propagan una idea, o ese es el sentido, o uno de los sentidos o acepciones del término propaganda, porque no hay un consenso también general sobre lo que sería la propaganda. Pero una de esas es propagar ideas. Claro, para eso también se manipula, se engaña, pero habría también esta otra corriente de este periodismo, digamos, militante, que difunde una idea con la que está de acuerdo, en contraposición a otra corriente del periodismo que deriva del periodismo industrial, que se da sobre todo en Estados Unidos, que es lo que se llama el cuarto poder. Es decir, algunos periodistas, algunas empresas, sobre todo de periódicos, se autoasumen como un contrapeso que equilibra un poder desmedido. De ahí hay una tradición muy importante que se remonta, entre otras cosas, al Watergate, por ejemplo. Si somos un contrapeso a ese poder desmesurado. Y hay una premisa que es muy importante, que también se utiliza, bueno, la recupero en el libro, que es todo gobierno miente. Y esto es interesante porque ahí estaría como esta semilla del periodismo crítico que mencionabas, que curiosamente viene del periodismo norteamericano, de una corriente del periodismo norteamericano que plantea ser un contrapeso al poder político, cualquiera que éste sea. Tienen incluso algunos planteamientos filosóficos bastante interesantes, pero bueno, es otra corriente del propio periodismo. Entonces no sería algo tan homogéneo como de pronto suponemos. Oye, Edgar, y a propósito de, pues no sé si periodistas, algunos lo serán, otros no tanto, de una formulación del presidente de las redes sociales. ¿Cuál es el papel de las redes sociales, particularmente en este momento, en el momento de la cuarta transformación? Yo creo que se están jugando un papel muy importante, no solo en México, sino en todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos en una revolución. El Internet, del cual forman parte las redes sociales, o estas llamadas redes sociales, es una revolución, o trae consigo una revolución que es la de la infotecnología. Esto está generando efectos muy importantes. Menciono dos. El primero es sobre el propio periodismo industrial. Esto está haciendo añicos el modelo tradicional que nosotros concebimos de prensa. ¿Por qué? Bueno, pues porque cambió las audiencias, cambió la forma de consumir, cambió el modelo publicitario, entre otras cosas. Todas esas, bueno, las abordamos en la prensa inmunda. Pero entonces, esa revolución de la infotecnología, por un lado, está cambiando, y hablo en presente porque es una revolución que está en marcha, la manera como concebíamos el periodismo de forma tradicional, en todo el mundo. O sea, la crisis del periodismo es, digamos, global. En el caso, la otra parte de la pregunta, las redes del Internet están jugando un papel muy curioso también en todo el mundo, que es de desahogo. ¿Sí? Pareciera que nosotros lo que queremos es desahogarnos. Y si nos desahogamos, necesitamos pues, un público para ese desahogo.
Entonces, buena parte de lo que está transcurriendo forma parte como más de desahogos. Y esto ha tenido pues un efecto, digamos, muy interesante sobre la propia política en México y en el mundo también. Es decir, hoy es difícil separar con el Internet lo que pasa en México de otras partes del mundo por estas interconexiones tecnológicas y de información, aún siendo la información mercancía. Entonces, estas redes entre que son desahogo y entre que están generando la manera como las audiencias o los ciudadanos se relacionan con los medios que entraron en una crisis, los medios industriales, esto ha dado espacio a lo que ahora se llaman bloggers, youtubers, influencers, es decir, personas que no necesariamente son periodistas, pero que su trabajo está siendo consumido masivamente. El Internet es masivo, pero al mismo tiempo ha fragmentado el consumo. Entonces, esta es una transformación muy importante, pero insisto que va en marcha. ¿Qué hace un político como Andrés Manuel López Obrador? Bueno, entiende esta parte, o sus asesores entienden esta parte, y descubre que ese es un canal de comunicación muy interesante, novedoso e importante. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en el modelo tradicional como los gobernantes se comunicaban con la sociedad, en medio estaban justamente esta prensa industrial, radio, televisión, periódicos industriales, eran un mediador. Lo que permite el Internet, y es lo que aprovecha muy bien AMLO, es que se elimina ese mediador. Las redes también están generando eso, es decir, son efectos que tienen pros y contras. Entonces, las propias redes lo que hacen es producir que cualquiera pueda prácticamente saltarse al mediador para llegar con una audiencia. Entonces, esa es una novedad y eso obviamente pues lo ha aprovechado bastante, la popularidad de la que goza, digo, después de 4 años de gobierno, y el gobierno siempre, gobernar siempre desgasta, es bastante alta y tendría que ver, me parece, en buena medida esta ruptura que le permite el Internet y las propias redes. Ahora, las propias redes también lo que permiten pues es que cualquiera diga lo que sea. Yo puedo decir algo y otro peor que yo se lo cree, y entonces esto hace que sea cada vez más fácil mentir, manipular y hacer propaganda. Entonces son efectos que tarde o temprano le pueden llegar a un gobierno, a un gobernante, a cualquier político, porque justamente no hay un control de esa información, no hay una serie de procesos para hacer una información, digamos, que cumpla con algunos parámetros técnicos de lo que es el periodismo. Y esto, bueno, pues obviamente todavía no sabemos hasta dónde va a llegar, porque es una revolución que está justamente en marcha. Oye, a propósito de esta pregunta que ahora te voy a hacer, de alguna manera ya avanzaste al referirte a las redes sociales. La pregunta sería, ¿cómo ves tú la relación entre la prensa y la cuarta transformación? Pues bueno, es una relación, habría que distinguir primero, cuando hablamos de prensa, que ya lo hemos hecho un poco en las otras preguntas, si no es lo mismo el trabajador de la información, que es reportero, fotógrafo, etcétera, toda una cadena productiva, que el editor, el concesionario y el dueño de una empresa de comunicación. Son cosas distintas. Lo que estamos viendo es que hay un conflicto. El gobierno le llama comunicación circular, pero no es tan circular como nos quieren hacer creer, pero es más conflictiva con los reporteros, con los comentócratas y con los bustos parlantes. Ahí sobre todo es una relación muy tensa de descalificaciones, no así con los dueños de esas empresas. Incluso
Algunos dueños de grandes empresas, de grandes consorcios que incluyen medios de comunicación, son asesores del presidente. Pues hablamos de Ricardo Salinas Pliego, la familia Vázquez Raña, Vázquez Aldívar ahora, Emilio Azcárraga. Entonces, no es una relación tan tirante la que algunos de estos empresarios que tienen medios de comunicación, que con los reporteros, comentócratas, intelectuales, etcétera. Entonces, sí habría que distinguir primero eso. Entonces, con unos es una relación muy tensa, de descalificaciones constantes de los dos bandos, y con los otros es una relación opaca, no muy transparente y pues que desconcierta, es bastante desconcertante en algunos casos, ¿no? Entonces, habría este elemento. En otros, sigue siendo desafortunadamente discrecional. Pensaría en una periodista que fue a pedir publicidad para su medio y salió con un consulado bajo el brazo. Por ejemplo, eso nos muestra, digamos, una relación todavía discrecional. Hay un beneficio, digamos, o una transformación importante, o un cambio importante, es la reducción del gasto publicitario, ¿sí? En el gobierno anterior, el que se encargaba de la comunicación social, de Enrique Peña Nieto, tenía 60,000 millones de pesos de presupuesto para medios de comunicación. Entonces, por esa cantidad, pues bueno, ya podemos imaginarnos lo que puede generar, ¿sí? Y de lo que son capaces muchas personas. Es demasiado dinero. Entonces, una transformación importante ahora, que eso nos explica buena parte de los pleitos, es que se redujo en varios cientos de millones al menos ese gasto de publicidad. Eso es muy importante. El pero es que todavía no se ha transparentado cómo se utiliza la publicidad gubernamental, para qué se utiliza y cómo se reparte. O sea, sigue siendo discrecional. Es decir, algunos medios pues que estaban prácticamente en una quiebra técnica porque los otros gobiernos o gobiernos anteriores los tenían castigados, pues ahora están en jauja, ¿sí? Entonces, ahí hay un problema porque no se ha querido o podido, como lo quieran ver, regular con transparencia el reparto de esa publicidad, porque son miles de millones de pesos. Entonces, mientras se den discrecionalmente, sigue habiendo un problema. ¿Se puede hacer de una manera transparente? Por supuesto. Sí, hay mecanismos que permitirían decir, bueno, pues se va a repartir el poco dinero para publicidad gubernamental, porque hay cosas más importantes, con estos criterios. Por ejemplo, ¿qué empresas explotan o no a sus trabajadores? Porque cuando hablamos de distinguir a periodistas que son trabajadores de los empresarios de medios a nivel municipal, estatal, o estos mal llamados nacionales, que son más propios de la arrogancia chilanga o de algunos otros lugares, quienes, por ejemplo, inscriben a sus trabajadores de la Tecla o de la Cámara con menos ingresos de los que corresponden al Seguro Social, qué empresas de medios se evadan al fisco, qué empresas carecen de códigos deontológicos, porque no puedes exigirle a los reporteros que se profesionalicen si tienes, por un lado, universidades que sacan a miles de egresados a un campo laboral que está contraído y en crisis, porque es un problema mundial, decíamos. Entonces, y por el otro, ¿cómo les exiges profesionalizarse si tienen sueldos de miseria? Y en eso hay una complicidad gubernamental. ¿Dónde está? Bueno, comisión de salarios mínimos. ¿Cuánto gana un reportero? Pues gana lo mismo que un cantinero, lo mismo que un tablajero. Son oficios muy dignos, muy nobles, pero se supone que los periodistas pasaron años por una facultad para profesionalizarse. Pero con sueldos de hambre, pues contribuye a que este sistema siga funcionando. A veces a nivel federal, a veces a nivel estatal, a veces a nivel municipal.
porque tiene que ver justamente con esta relación de los dueños de los medios y el poder. Es decir, un poder económico con un poder político. Entonces, bueno, en este momento hay un estira y afloja, tensiones, conflictos importantes, pero ahí habría también algo importante que falta por hacer, que es regular con transparencia cómo se reparte la publicidad gubernamental. ¿Cuál es el criterio para darle a una empresa y no a otra? Entonces decíamos, bueno, pues puede ser un criterio laboral, pero tiene que ver con criterios de alcance. Hay casos muy sonados de corrupción, el sexenio pasado, donde se tiraban literalmente a la basura cientos de millones de pesos en anuncios, en medios, pues, que no tenían ni la audiencia ni el alcance para que el gobierno invirtiera en ellos. ¿Qué estamos hablando? Pues de una manera un poco más elaborada del viejo chayote. O sea, ya no es un chayote burdo, es algo más sofisticado, pero finalmente es un acto de corrupción que coopta a periodistas, a columnistas o calumnistas, como también les dicen algunos, de este aparato de la información. Es una industria finalmente, o aspira a ser, o aspiraba a ser una industria, que ahora, digamos, entró en quiebre ese modelo. Si nosotros revisamos el modelo de publicidad gubernamental, de Cedillo hasta Peña Nieto, incluyendo los dos sexenios panistas, es un modelo publicitario. Es decir, las oficinas de comunicación social de gobierno se convirtieron en agencias de publicidad, en mediadores, pues, de publicidad. Entonces el gobierno ya no quería dar información, quería dar anuncios. Entonces yo gobierno, te doy a ti, dueño de tal o cual periódico, anuncios. Tan, tan. Entonces tú vas a hablar bien de mí. Ese es un mecanismo más perverso. Los mexicanos nos hemos especializado en hacer una corrupción también sofisticada, ¿no? Sí, se puede hacer muy burda, como el sobre, que le llaman la atención en algunos medios ahora, en algunas fuentes, pero también se pueden hacer cosas como estas, es decir, más truculentas, más torcidas, pero que finalmente cooptan el derecho a la información de interés público que la sociedad debe tener, que sería quizá una de las cuestiones de fondo del libro. Es decir, el periodismo debe servir para darle, además de datos que permitan entender y comprender un hecho a sus lectores, un fenómeno, debe proporcionar justamente o garantizarnos el derecho a la información de interés público. Creo que eso también es muy importante. Entonces, obviamente en este momento pues hay muchas tensiones al respecto, ¿no? Entre empresas, empresarios, trabajadores de los medios y el poder político. E insisto, si tú quitas una parte considerable del presupuesto de publicidad, pues obviamente te vas a ganar un montón de problemas, ¿no? También se utiliza, parece que el gobierno también, o en este caso el presidente, utiliza también este conflicto con los periodistas, lo va administrando para distintas causas, ¿no? Es astuto en ese sentido y se engancha en muchos periodistas, ¿no? Algunos tienen un odio muy visceral, sin entender algunas partes de este conflicto, ¿no? Entonces están como muy enganchados, pero se utiliza finalmente pues en beneficio propio, ¿no? Eh, básicamente. Bueno, pues Edgar, seguramente más pronto que tarde va a estar con nosotros otra vez para comentar algunas problemáticas que tienen que ver con el periodismo y con las investigaciones que estás desarrollando. Muchas, muchas gracias y pues a ver qué más pasa. Cuídate. Rubén, Azucena, al contrario, les agradezco mucho su tiempo, su interés y su espacio, y bueno, quedo a sus órdenes, y bueno, un saludo para ustedes y para su auditorio. Y esta es, bueno, esta es la prensa inmunda, para quien no lo conozca. Nos vemos. Cuídate. Gracias, muy amables. Regresamos al programa. Y bueno, hemos llegado a la parte final de este programa, que es las conclusiones. Una de las primeras conclusiones a las que yo llego es que efectivamente la relación entre la prensa y el poder político es una relación que ha acompañado a la historia de nuestro país, pues a lo largo de los últimos siglos.
Tal y como lo hemos visto, en muchas ocasiones la prensa ha preferido aliarse al poder político establecido antes que aliarse al pueblo. En este sentido, puede decirse en gran medida que en las más de las veces la prensa se ha constituido en un enemigo histórico del pueblo, por así decirlo. Tal y como ha sucedido con la Iglesia, la prensa mexicana casi siempre ha permanecido fiel al poder en turno. Trates de gobiernos liberales, conservadores, revolucionarios, hasta incluso dictatoriales. En todos estos casos, la prensa siempre ha optado por apoyar al poder y no al pueblo. Existen, desde luego, clarísimas excepciones, como son los casos de los hermanos Flores Magón, que ya hablábamos de ellos, y su periódico Regeneración, así como la excepción de Filomeno Mata y su diario del hogar, como profe Rubén nos comentaba. Bueno, pues estos casos, lo repito, son notables excepciones históricas en medio de un mar de inmundicia periodística. El siglo XX mexicano nos presentó algunas de las más excelsas muestras de lo que podía llamarse prensa corrupta. Hablamos de una prensa que encubrió y apoyó los crímenes más deslesnables cometidos por el Estado mexicano en contra del pueblo. Ahí está la historia que lo puede reafirmar. Hagamos un recuento. Está la masacre de 1968, la del 10 de junio de 1971, está la guerra sucia contra las guerrillas, los fraudes electorales, las usurpaciones, las crisis económicas, etcétera. Bueno, pues en todos estos casos y con notables excepciones, la prensa mexicana siempre se mantuvo aliada al poder político, pero más allá de esto, tal y como lo dice Jorge Saldaña en su momento, la prensa mexicana, fíjense qué importante, pasó de ser una aliada del gobierno a convertirse en gobierno mismo. Esto ya durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pues bien, a partir de entonces y hasta el día de hoy, la prensa ha reforzado su cercanía con el poder político, pero bajo nuevas formas de acercamiento. Sí, efectivamente. Ya no se trata del tradicional chayote a los reporteros para que hablen bien del presidente. No, ya no. Ahora se trata de invitar como asesores presidenciales a los dueños de los principales medios de comunicación del país. Ya no se entregan sobres con dinero a los reporteros. Como bien dice Andrés Manuel, las cosas han cambiado, pero sí se les concesiona de manera directa, en este caso a Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, la distribución de los apoyos sociales del gobierno federal. Todo esto, desde luego, resulta ser un jugoso negocio para el dueño de la televisora de la Jusco. Ya hablaremos en otro programa de esto también. Bueno, pues se habla de que en el gobierno actual el chayote ya quedó atrás. Se califica a las redes sociales como benditas. La mañanera presidencial es presentada como un ejercicio informativo para el pueblo con la intención de contrarrestar la desinformación proporcionada por los medios. Ahora bien, yo les pregunto a todos ustedes, ¿acaso todo lo que se presenta en las mañaneras es información relevante para el país? Vean ustedes, a la fecha, en sus 46 meses de gobierno, desde el 2018, el presidente del país ha dedicado un promedio aproximado de 2.300 horas a la mañanera presidencial. Esto equivale un poco más de 3 meses íntegros, completitos, del tiempo del trabajo presidencial a las conferencias mañaneras. Les repito, ¿acaso todo lo que se anuncia en las mañaneras resulta ser relevante para el país?
¿No acaso para ello existen funcionarios que a través de las vías institucionales podrían notificar sus acciones de gobierno? Recuerdo algo que mencionaba Jorge Saldaña hace algunos años durante su exilio en París. Saldaña mencionaba que a los mandatarios europeos muy rara vez solía vérseles aparecer en televisión, muy raro. Él decía que los mandatarios europeos, particularmente los franceses, solamente aparecían ante los medios cuando era estrictamente necesario, no más. Aquí en México, el presidente del país aparece ante cámaras prácticamente todos los días. Yo les pregunto, ¿acaso este tiempo no podría aprovecharse mejor si el presidente dedicase esas horas de la mañana a atender personalmente las demandas de los ciudadanos? Imagínense cuántos problemas no ya se hubiesen resuelto. Bueno, pues las mañaneras presidenciales son exaltadas fervientemente, casi a niveles casi apoteósicos, de verdad, por muchos integrantes de las llamadas benditas redes sociales. La cuarta transformación se ha visto acompañada por un nuevo fenómeno mediático presente en las redes sociales, que bien podría llamarse periodismo amateur. Este periodismo amateur no es otra cosa que la exaltación permanente y propagandística de la figura presidencial. Dicha glorificación de la figura presidencial y de su hipotética infalibilidad les reditúa a muchos youtuberos sendas ganancias económicas a través de la monetización de sus videos. Se exaltan de manera completamente acrítica cada una de las acciones del actual gobierno. La resultante de todo esto, además de redituarles económicamente a los youtuberos, es la conformación de una ciudadanía políticamente fanatizada hacia la figura presidencial, en donde todo rasgo de escepticismo o de criticidad hacia el actual gobierno es borrado, es ignorado. Ya no existe el chayote, es cierto, es verdad. Ya no se paga a los periodistas para que hablen bien del presidente. Las cosas, repito, diría el presidente, han cambiado. Ahora se habla bien del presidente, pues para recibir jugosas monetizaciones a través de los videos que se publican en las redes sociales y ustedes lo pueden constatar. Ahora bien, el periodismo crítico hacia el poder político resulta ser actualmente una notable excepción, la verdad. Debemos diferenciar entre la prensa golpeadora hacia el actual gobierno y la prensa crítica hacia el actual gobierno. Una cosa son medios de comunicación de franca oposición política e ideológica al régimen actual, tales como El Universal o El Reforma, cuya única función, como es bien sabido, es la descalificación y el golpeteo hacia el actual gobierno. Pero otra cosa muy distinta es el periodismo auténticamente crítico. La prensa crítica y la descalificación son 2 cosas muy distintas, porque una cosa es el periodismo crítico y otra cosa es el periodismo golpeador. Actualmente existe mucha, pero mucha prensa golpeadora y pocos, muy pocos periodistas críticos con el actual gobierno. La prensa golpeadora solamente descalifica. La prensa crítica, por el contrario, no no descalifica, sino que se basa en hechos objetivos y verificables al llevar a cabo su análisis periodístico. Lamentablemente, en nuestro país aún existen muchos, ciudadanos que confunden la crítica con la descalificación, los juicios de valor con, los juicios objetivos. Se piensa que criticar al presidente es atacarlo, pero no siempre es así. La prensa crítica no ataca, la prensa crítica señala,
la ineficiencia del actual gobierno, que es algo muy distinto. La prensa golpeadora es así, ataca sin más al gobierno en turno. Son dos diferencias muy importantes que debemos tener presentes al momento de llevar a cabo un análisis de nuestra realidad política y tenerlo presente de manera permanente. Y bueno, esas son algunas de las conclusiones y algunas de las reflexiones que yo saco con respecto al tema que tratamos el día de hoy. Profe Rubén, usted platíquenos, ¿cuáles son las conclusiones que saca de toda esta reflexión y de este tema en particular? Mira, voy a hacer un intento de reflexionar sobre esta situación derivado del libro de Prensa Inmunda y la discusión que estamos estableciendo finalmente sobre este tema, en la lógica de tratar de explicar uno de los elementos principales que provocan directo e indirectamente esto de la prensa inmunda. Y tiene que ver con pues, la gente que cree lo que dice la prensa inmunda, que por cierto, contradictoriamente, muchos de los socorridos por los programas sociales del López Obrador son seguidores de la prensa inmunda, ¿no? Entonces, bueno, en esa lógica diré lo siguiente. La primera conclusión es que la construcción del imaginario de masas, no de clases, sino de masas, donde hay de todos colores, tiene que ver con la percepción humana de la realidad, según algún escrito de Walter Benjamin, un extraordinario marxista de los años 30, 40. Yo le añadiría a esta formulación de Walter Benjamin la percepción humana en nuestro tiempo, en la sociedad capitalista. Luego, entonces, la percepción de la realidad capitalista está construida, según algunas reflexiones del marxismo, para convertirnos, entre otras cosas, en coleccionistas de todo, de ropa, zapatos, joyas, autos, mujeres en el caso de los hombres, hombres en el caso de las mujeres, y muchas más mercancías. Esa mentalidad de coleccionista ha sido construida desde el poder y reforzada en la actualidad por la televisión, la radio, el cine, el teatro y la prensa. Ya sea que esta prensa se imprima en papel o se divulgue digitalmente. La lógica capitalista se muestra incluyente, entre comillas, al permitir que cualquiera, pobres, medianos y de alto rango económico, puedan ser parte de este grupo de coleccionistas. La recompensa para quienes se insertan en esta dinámica es solamente un efímero y aparente estado de triunfo o bienestar, que proporciona el hecho de no ser excluidos de este grupo de coleccionistas. Esta percepción de la realidad se impone con tanta fuerza que permea cada uno de los aspectos de la vida del hombre. Un ejemplo de esto es el trabajo, en donde vemos que la lógica capitalista ha convertido la fuerza de trabajo en una mercancía. Dicha perversión la describió perfectamente Carlos Marx en su libro Crítica de la Economía Política, en el apartado del fetichismo en la mercancía. Recomiendo, por cierto, que se lea este trabajo. Una conclusión más es que considero que una tarea pendiente para los periodistas y activistas comprometidos en informar y favorecer la superación de ese imaginario impuesto es romper con esta lógica, para construir un conocimiento colectivamente en el que la prensa inmunda tenga menos peso y no siga haciendo negocios inmundos. Por último, pues, quiero agradecer a Edgar el que haya aceptado nuestra invitación. Lo vamos a seguir invitando. Y él abrió esta discusión y seguramente hay muchas opiniones alrededor de esto. Convocamos a nuestros seguidores a que le entren a esta discusión, que nos manden sus comentarios críticos a favor, etcétera, etcétera,
pues para finalmente avanzar en la perspectiva de esa construcción de un conocimiento colectivo. Gracias pues a los que nos han seguido hasta ahorita. Gracias, Susana, por tu iniciativa de organizar el canal y este programa. Y que no se olvide la consigna que hemos planteado más de una vez: integrar todos los movimientos sociales en la lucha por un México republicano. Gracias, nos vemos la próxima semana. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Pues igualmente, profe, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros aquí hablando de este tema tan importante, profe. Muchas gracias también a Edgar Morín por acompañarnos y hablarnos acerca de este tema. Muchas gracias también a todos nuestros videoescuchas que nos están siguiendo, que están suscritos. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse, recomienden nuestro canal, los trabajos que hemos hecho, denle manita arriba, por favor, eso nos ayuda mucho para que YouTube nos siga promoviendo y más personas puedan ver el trabajo que estamos haciendo. Recuerden que somos un canal pequeñito y estamos en proceso de crecimiento y queremos hacerlo con todos ustedes. Muchas gracias y bueno, recuerden que la próxima semana, profe, vamos a estrenar un nuevo horario. Nuestro programa, les recordamos, ya va a salir a partir de las 9 de la noche del siguiente programa, así es que no se lo vayan a perder. Aquí los esperamos en De Política y Trabajo. Profe Rubén, ¿usted quiere comentar algo más al respecto antes de despedirnos de nuestros videoescuchas? Pues que ojalá y que sigamos creciendo, ojalá y que lo que estamos promoviendo provoque una discusión mucho más amplia, pues para poder enfrentar y organizadamente pues algo mejor de lo que estamos padeciendo. Gracias, hasta luego. Bueno, pues igualmente gracias, hasta la próxima. Nos vemos.